Este es su programa Odontología para Todos. El tema de hoy, bichectomías, mitos y realidades. Este es un programa que se realiza a petición de que varias personas vieron el programa de bichectomía del mes pasado, donde efectivamente se habló de los procedimientos que se realizan en todas aquellas personas que están interesadas en mejorar estéticamente lo que es su cara, de forma tal que quieran afilar el rostro. Este procedimiento se realiza primeramente pues, bueno, en las damas, en las mujeres, el cual es muy socorrido más últimamente, y también obviamente en los hombres. Es una cirugía bimaxilar o bilateral, en donde se quitan la bola adiposa de Bichat, que es una bola de grasa que existe entre el músculo macetero, que se encuentra en la parte externa del cachete o de la mejilla, y el músculo bucinador, que se encuentra en la parte interna, y entonces forma una cámara de vacío que sirve para poder succionar en las etapas de la lactancia. Esta tiene entre ellas su principal función. Y bueno, pues pasamos algunas imágenes. Si quieren ver el programa, vean o acudan a mi canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, y pueden buscarlo. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de mitos y realidades acerca de las bichectomías, y queremos platicarles con esto y para esto con un especialista en cirugía oral y maxilofacial, y para ellos tenemos a la doctora Beatriz Chacón Mireles, que ella ya es una invitada frecuente aquí en el canal, y me da mucho gusto recibirte otra vez aquí con nosotros, Betty. Estábamos viendo una imagen y me gustaría que nos explicaras qué representa esta imagen, Betty. Muy bien. Pues en esta imagen vemos representado lo que es famosamente reconocido el triángulo invertido de la juventud. Este famoso triángulo, se logra haciendo una línea horizontal que pase por el punto más prominente del pómulo y se continúa con un vértice para formar el triángulo hacia el mentón. Esto es lo que nos da la forma del triángulo y es justamente lo que se busca con la bichectomía. Hacer un poquito este contorno más largo, más afilado, y sobre todo esto nos va a dar un aspecto más jovial, el efecto de blush effect, del ruborcito para la prominencia de los pómulos. Y en contrario, conforme nosotros vamos envejeciendo por la pérdida de elasticidad de la piel, de tejido graso, también por la remodelación ósea, pues este triángulo se invierte totalmente y ya se ve como lo que vimos en la imagen, que es al contrario, una pirámide de la vejez, que ya este triángulo es la base más baja, porque por la caída de los mismos tejidos se cambia la posición del triángulo con una base inferior. Sabes que a mí me gusta mucho, sobre todo en personas de cierta edad, cuando les hacen el efecto que logra, que como que te proyecta el hueso malar, la mejilla, y entonces, pues bueno, como el blush, o sea, como que todo este maquillaje que a veces usan las damas para poder proyectar y que se ponen así sus pómulos, pues realmente como que resulta muy benéfico en esta parte el hecho de poderse realizar una bichectomía. Y existen muchísimas creencias, muchísimos mitos en cuanto a esto. Y a mí se me hace como un poco inverosímil que personas que a veces que no saben del tema puedan opinar al respecto. ¿Existen algunas contraindicaciones o cuáles son las contraindicaciones para no tener que realizar este procedimiento o este tipo de cirugía? Ok, bueno, pues en la literatura solamente nos reporta una sola contraindicación absoluta, es en aquellos pacientes que presentan alguna atrofia hemifacial, ya que la bola adiposa de Bichat es un componente de esto. Entonces, antes de pensar en realizarla, muchas veces para solucionar o mimetizar este problema de atrofia hemifacial, se utiliza muchas veces este componente para lograr algún relleno y sobre todo no se retira porque después puede haber o acentuar un poquito más esta asimetría. También este proceso, me gustaría nada más agregar, el procedimiento de la bichectomía también es utilizado en personas masculinas, de sexo masculino, cuando estas se encuentran sometidas a un proceso de feminización. Eso también para lograr una cara un poco más delgadita, más estética, y pues también el efecto de las modelos que parece que normalmente se están mordiendo el cachetito, ese es el efecto que también siempre se busca. Oye, Belinda, yo estaba viendo unas fotos y se ve muy bien, la verdad. Belinda, Isa González, pero también esos son procedimientos de la bichectomía que también se complementaron con otros. Ah, no, sí, entre otras cosas, porque tienen rinoplastía, a veces hasta mentoplastía y varias, no una. Pero bueno, ese es tema para otro programa. Y bueno, ¿cuáles son los principales riesgos
que se corren cuando se realizan este tipo de cirugías? Bueno, pues como en cualquier procedimiento, sí, efectivamente va a haber riesgos. Yo traje una imagen. En esta imagen me tomé la libertad de tomarlos de Google. De hecho, ustedes pueden también googlearlas y las van a encontrar, ya que afortunadamente y gracias a Dios en mi práctica privada no he contado con alguna complicación de este tipo. Pero sí me gustó las imágenes, ya que ejemplifica. En la parte superior del lado derecho vemos una persona que tiene una lesión nerviosa, ya que al momento de que sonríe esta persona, el hombre que se encuentra en la fotografía, pues vemos que es una sonrisa incompleta. De igual manera, la señora que está en la parte de abajo, al momento de hacer el gesto de hacer un beso, pues también vemos cómo tiene una desviación de la comisura, por lo mismo porque tuvo una lesión nerviosa. Muchas veces estas lesiones nerviosas pueden ser transitorias y normalmente pueden afectar al momento de la sensibilidad, que esta es conforme se lleva algún tipo de tratamiento como complejo B, terapias, terapias de fisioterapia y termoterapia pueden lograr su completa recuperación. En la parte superior del lado contrario vemos una complicación bastante aparatosa en la que vemos en la paciente cómo tiene estas equimosis, los pequeños moretoncitos en la parte inferior del ojo izquierdo. O hematoma, que le llamamos, ¿verdad? Probablemente por un hematoma. Sí, estas equimosis o los moretoncitos pueden ser por este hematoma. Y vemos que también esta equimosis se extendió hacia todo el cuello y la parte de la región supraclavicular. O sea, realmente sí fue vemos aparentemente que ahorita ya no tiene tanto volumen, pero sí imaginen cómo estaba. O sea, ya ahorita ya va, por así decirlo, de salida, ya solamente quedan los moretocitos y poco a poco va saliendo. En la parte de abajo sí vemos un acúmulo de líquido, probablemente pudo haber sido un seroma o algún tipo de infección, que esto sí requiere un tratamiento como tal, una segunda operación, ya que hay que drenarlo y muchas veces combinarlo con antibióticos. Pues está muy interesante. Sí. Y bueno, ustedes que están allá en casa también deben de conocer todo esto porque deben de realizarse por especialistas, principalmente especialistas en cirugía oral y maxilofacial, que son los más indicados, los más recomendados para realizarlos. También algún cirujano plástico que tenga conocimiento, pero el abordaje obviamente es en el interior de la boca. Y adivinen qué, los especialistas en boca, pues somos los estomatólogos pediatras, los estomatólogos que somos los dentistas, y si el estomatólogo además tiene una especialidad en cirugía de cabeza, cuello, que son los cirujanos orales y maxilofaciales, pues qué mejor y menor, o se reduce el riesgo de correr estas complicaciones. Por eso es que la doctora pues dice que ella a lo mejor no ha tenido este tipo de problemas todavía o en su consulta, porque es importante conocer la anatomía y qué mejor que un especialista. Y bueno, ¿cuáles son los cuidados posoperatorios que deben de tener los pacientes que se someten a este tipo de procedimientos? Aquí los cuidados es bien importante ser muy puntual con la higiene y sobre todo también con la alimentación. Recordemos que es un procedimiento que se hace de manera intraoral, entonces de por sí la boca tiene muchísimas bacterias, muchísimos microorganismos. Es bien importante que tener una higiene muy escrupulosa. Tal vez a veces da un poquito de miedo el cepillarse bien los dientes porque no se vaya a lastimar, no se vaya a abrir el punto, pero al contrario, más miedo que eso se vaya a infectar. Entonces, siempre complementar la higiene con el cepillado normal, y también auxiliarnos con algún enjuague bucal o alguna gel que tenga en su componente la clorhexidina, ya que este es un antiséptico que nos ayuda a prevenir cualquier tipo de infección. También pues la alimentación pues tiene que ser una dieta baja en grasas, en irritantes como lo es el picante, el limón, también los lácteos, ya que estos favorecen un poquito más el que se pueda desarrollar algún proceso infeccioso. Sabes que yo siempre les digo a los pacientes que en realidad, si ustedes buscan prevenir, no consuman alimentos muy grasosos porque a las bacterias les encanta la grasa, o sea, les gusta el azúcar, les gusta la grasa, y entonces toda esa comida, frituras, fritanga que le llamamos, es comida que se fríe, papas fritas así sumergidas en aceite, papas a la francesa, carne de cerdo, todo ese tipo de cosas evítenlas porque a las bacterias les encanta. Entonces, no quiere decir que no puedan consumir carne, pero a lo mejor una carnita que sea asada, que sea cocida, o vaya, bueno, si se pudiera hasta cruda, pero es mejor para cuestión de infección, ¿verdad? No les estoy recomendando la carne cruda, pero bueno, de ninguna manera. Estas son en cuanto a los cuidados postoperatorios de una bichectomía. Obviamente que ya cuando se presenta un paciente que pudiera tener una infección, pues bueno, yo digo como quiera, la infección a lo mejor se puede tratar, se somete a un procedimiento de una terapia con antimicrobianos,
En dado caso que sea muy grave, pues a lo mejor hay que drenar para que salga toda esa infección. Y como quiera, pues esto es reversible. Al final de cuentas, el paciente recupera, se repone, pero imagínate tú que en el peor de los casos pudiera suceder, yo creo que una pequeña parálisis facial, ¿no? Por el corte del nervio facial al realizar este procedimiento, ¿no? Esta es una complicación, ¿tú dirías de las más graves? Es de las más graves, sí, porque ya una vez lesionado el nervio, realmente las probabilidades de que aún haciendo la unión o la reparación del nervio, si realmente la recuperación no llega a ser al 100%. Igualmente cuando se llega a dañar el conducto de esteno, el conducto de la parótida, muchas veces pues, se pueden formar algún acúmulo de la saliva, ya que no tiene por dónde verterse y se acumula en el espacio de la mejilla. Esto después requiere... Les explico, y perdón que te interrumpa, el conducto de Stenone es un conducto de la glándula salival, que es una glándula mayor y desemboca precisamente a nivel como del primer molar superior, que es precisamente a la altura donde se realiza una incisión para poder hacer el corte de la bichectomía. Una de las peores complicaciones que pudiera presentarse obviamente es una parálisis facial, ya que el nervio facial, una terminación que inerva precisamente al nervio bucinador, que es el que nos permite tener ciertas expresiones con los labios, como por ejemplo el jale muscular, al reírnos, ¿verdad? Entonces, al dejar de funcionar correctamente, entonces ya no vamos a poder silbar, ya no vamos a poder succionar o hacer ciertas funciones de la misma forma, ¿verdad? Y entonces, pues sí, es importante poder prevenir porque precisamente también existen otras complicaciones como el hecho de que ahí hay una desembocadura, hay un conducto de una glándula mayor como la glándula parótida, que se encuentra más o menos un poquito entre lo que en la oreja, digámoslo así, y de ahí esta glándula mayor salival va a tener un conducto donde desemboca la saliva, precisamente en donde se realiza el corte para hacer la incisión. Pero bueno, pasando a otros temas. Una de las máximas preocupaciones, creo yo, que ustedes allá en casa tienen, es acerca de cuál es el efecto a largo plazo de este tipo de cirugías. Bueno, pues uno de los efectos y el mayor efecto que se busca a largo plazo es que se mantenga esta estética. El objetivo principal, que se realcen los pómulos, que se afile la cara, que se vea el efecto de ruborcito, de cachete mordido como de modelo. Ese efectito es el que se busca a largo plazo. Realmente ese efecto es el que se queda, pero ahí también hay que recordar que a pesar de que la bola adiposa de Bichat es insensible a las hormonas, es decir, que si uno sube de peso, la bola adiposa de Bichat no vuelve a crecer, pero pues la bola adiposa de Bichat no solamente nos va a dar el perfil estético. Recordemos que debajo de la piel pues también tenemos depósitos grasos, que estos sí se ven afectados cuando nosotros subimos de peso, pues ¿qué va a pasar? A pesar de que nosotros tengamos perfilado nuestra parte media e inferior facial, pues si tenemos un acúmulo de grasa en todo el resto de la cara, pues esto va a lograr un efecto más redondeado. Esto es muy importante que ustedes lo sepan allá en casa, ya que algunas de las personas tienen esta preocupación. Entonces es importante, tómenlo en cuenta si se piensan hacer este procedimiento que está muy en boga. Créanme ustedes que es un procedimiento estético que no es tan costoso. Obviamente no vamos a manejar precios porque eso depende de la región, del área, del tipo de especialista con el cual acudan ustedes y además porque siento que a veces es un poco de mal gusto hacerlo. Sin embargo, bueno, es de los procedimientos estéticos el más económico, diría yo, y el resultado, pues obviamente luego se ve. Entonces, tampoco le tengan miedo, no estigmaticen este tipo de procedimientos, porque siempre y cuando esté hecho por un especialista serio y profesional, ustedes no van a correr ningún riesgo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, mira, ¿existe algún tipo de procedimiento posoperatorio? Porque yo he visto personas que después de que se operan se colocan algún tipo, pues como de venda de gas, de vendaje o faja, y veo que tú traes aquí este material y quisiera ver a ver qué aplicación vamos a hacer. Ok, bueno, pues claro que sí. Esta es una venda común y corriente de una farmacia. Es una venda de 10 centímetros de ancho y esta es otra alternativa para lograr un vendaje o contener un poquito lo que es la inflamación, ya que sí tenemos varias opciones como son las fajas mentoneras, pero estas fajas mentoneras sí implica realmente un gasto que solamente vamos a utilizar alrededor de 2 o 4 días.
Hay incluso vendas que, según la nacionalidad, ya sea que sean colombianas o que sean americanas, pues pueden tener un costo un poquito más elevados. En la imagen ahí veíamos dos tipos de vendajes. El primero le puse una palomita, pues porque este es un vendaje que sí realmente es beneficioso para el procedimiento quirúrgico, porque sí abarca totalmente la parte de las mejillas. También además tiene un escape para la oreja para que esta no esté comprimida, mientras el que tiene la tachita, pues realmente esa es una fajita que solamente es útil cuando se hace un procedimiento submental, por ejemplo en las lipopapadas, pero ahí vemos que esta fajita no contiene o no abarca ninguna parte de la mejilla. Lo que pasa es que algunas personas, al mismo tiempo que se realizan un procedimiento de bichectomía, además, para poderse afilar el rostro, también se hacen una lipectomía de papada o de cuello, no sé cuál es el nombre como ustedes lo marcan, y entonces pues hacen un efecto doble. Y bueno, pues es importante también que a lo mejor tomen ustedes en cuenta si se quieren comprar su venda especial o si se las prescribe su médico, o siguen el consejo de la doctora que de una manera simple y sencilla, económica también, se realizan un vendaje. ¿Vamos a hacer alguna prueba? Sí, doctor, si me permite. Claro. Esto nada más hay que tener en cuenta que hay que tomar la parte de la mejilla y vamos a darle vueltas solamente haciendo ligera presión. No una presión que sea realmente mucha, porque luego el paciente no la va a soportar. La venda realmente ejerce una fuerza que no es necesario hacer demasiada. Ya una vez aquí, cuando tenemos más o menos el espesor de la mitad del vendaje, colocamos una cintita a la mitad para poder así complementar el vendaje hacia la parte posterior. ¿Por qué a la parte posterior? Para que así el vendaje no se mueva al momento de que el paciente esté acostado, no se levante y no se pierda esta tracción. Entonces, así nosotros tenemos un vendaje que va a contener la inflamación en la parte de las mejillas, también en la parte del mentón, y este vendaje sí es importante al menos contenerlo por al menos 48 horas. ¿Sí lo podemos ver? Es un vendaje que sí abarca completamente la zona de las mejillas, la zona submental, y esto sí nos va a ayudar muchísimo a contener la inflamación postoperatoria. Bueno, pues yo me voy a quedar con la venda el resto del programa porque pues no podemos retirarla, pero tengo algunas otras preguntas. Por ejemplo, la mayoría de la gente piensa que al realizarse este tipo de cirugía puede tender a que su cara tenga una apariencia de envejecimiento. Ok. Eso es muy importante porque si realmente ahora también como hay un boom a favor y se habla sobre darle mayor énfasis a la estética y a favor de la cirugía, también hay un boom en contra de, ya que muchas veces se habla sin tener realmente los conocimientos, y uno de ellos es, si me quito las bolas adiposas de Bichat, mi cara se va a colgar, me voy a ver más viejita, pero realmente eso es completamente falso, ya que si nosotros tomamos en cuenta cuáles son los componentes del marco facial, tenemos un componente óseo, un componente muscular, también los depósitos grasos, la grasa que se encuentra justo debajo de la piel y la calidad de la piel. ¿Qué es lo que pasa conforme la edad? Pues conforme nosotros envejecemos, perdemos parte de colágeno, esto se traduce en una piel mucho más delgada, más frágil, esto junto con la exposición de sol también aminora la calidad de la piel. Conforme nosotros también envejecemos, vamos perdiendo estos depósitos grasos que se encuentran debajo de la piel, y nuestros huesos también sufren una remodelación y un acortamiento. ¿Qué es lo que pasa? Desde el momento que nosotros perdemos este tejido graso, pues nuestra piel poco a poco va perdiendo elasticidad y va cayendo. En esta imagen que vemos en la pantalla, vemos cómo de color verde, en la primera imagen que se encuentra de su lado izquierdo, vemos cómo primero vamos a perder la grasa que se encuentra alrededor del ojo. Periorbital. Periorbitaria, sí. Y también la grasita que se encuentra a nivel de las ojeras. Después de esa grasita vamos a perder la grasita que se encuentra en la frente, hacia las sienes y la parte delantera de la oreja, y posterior vamos a perder la grasita que se encuentra en los surcos nasogenianos. Ese surco que es el momento donde nosotros reímos, esa grasita también se pierde. Y como último, perdemos los depósitos grasos que se encuentran en la mejilla y en la parte más profunda. Entonces ahí realmente vemos como si nosotros vamos perdiendo tejido y grasa en otras partes de la piel, pues no solamente nuestra jovialidad
va a depender de la bola adiposa de Bichat, ya que vemos que primero empezamos con una ptosis del párpado, es decir, que la piel del párpado se va cayendo, esto pues aumenta también un poquito la edad, la pérdida de grasa en otros tejidos, pues también esto va haciendo que la piel pierda soporte y vaya cayendo un poquito. De hecho, entonces la bola adiposa de Bichat o este depósito es el último en que se va, digamos, disminuyendo o comprimiendo, ¿verdad? Así es de los últimos, incluso en pacientes que se encuentran en estados físicos de extrema delgadez, son los últimos depósitos que se pierden. ¿Por qué? Porque estos, recordemos que son independientes a la hormona e independientes al estado físico de la persona. Si es una persona flaquita, si es una persona obesa, pues estos depósitos son completamente independientes. Entonces, sí, el proceso de envejecimiento está dado por otros factores, no solamente por la bola adiposa de Bichat. Pues es muy importante, ustedes consideren todos estos factores que son de primordial importancia para que antes de recurrir a un procedimiento de este tipo, pues tengan resueltas sus principales dudas y miedos. Y obviamente que acudan con un especialista en cirugía oral y maxilofacial, alguien de su confianza, alguien que tenga preparación. Si han visto alguna persona que ya se ha hecho algún procedimiento, pues sería todavía más indicado. Me gustaría saber si quieres agregar algo acerca del tema de bichectomía. ¿Que tú crees que quedó algo en el tintero, Betty? Pues solamente hacer un hincapié en lo que ya mencionaba el doctor. Realmente ahora también vemos que hay demasiados cursos de entrenamiento, demasiados cursitos, incluso videos online, en la que una persona puede creer que tiene la habilidad y se puede hacer estos procedimientos, pero realmente los resultados sí llegan a ser bastante complicados, incluso pueden tener daños que son permanentes. Entonces, sí hacer muy hincapié a que la persona que le va a realizar este procedimiento no solamente sepa hacerla, sino que también sepa tratar las complicaciones. Y es que te voy a decir algo, a veces las personas están más preocupadas allá en casa por cuánto se van a ahorrar si se lo hacen con un doctor u otro. Y entonces están buscando no tanto la calidad o el profesionalismo del especialista, sino están buscando el precio. Y a veces sentimos que somos muy inteligentes y decimos, bueno, pues es que este doctor cobra tanto y este doctor cobra tanto y este cobra la mitad, me voy a ir con el que cobra la mitad. No es eso, hay que ver la preparación del doctor. Y yo siempre he dicho, si quieres asegurar y poner, y no quieres poner en riesgo tu salud, y menos este tipo de salud, imagínate que vayas a quedar con una parálisis, pues acude con un profesional. Y bueno, pues eso es todo. Nosotros nos despedimos. Que tengan un excelente día. Hasta luego.